Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, hace varias semanas que les hemos estado comentando acá en el programa respecto a esta situación que viven los funcionarios de salud luego de que se bajara la alerta sanitaria, porque, claro, todos en un primer momento nos concentramos en que sin esta alerta lo que nos impactaba quizás al común de las personas tenía que ver con lo que no se iba a exigir ya la mascarilla, por ejemplo, en recintos de salud, como estaba ocurriendo, que era quizás lo último que nos dejaba también la pandemia. Sin embargo, desde el ámbito laboral, ahí hay otro tema que finalmente está afectando a los trabajadores, que tiene que ver con que sin esta alerta sanitaria entonces se terminaban los contratos de este personal que de refuerzo COVID, como fueron denominados todos aquellos que habían llegado a trabajar a los recintos hospitalarios para poder entonces hacer frente a la pandemia en un primer momento respecto a urgencias, también en UCI, pero después, como lo habían hablado también dirigentes, estuvieron trabajando en aquellos lugares, en aquellos sectores de los hospitales donde precisamente hacía falta personal. Hoy día entonces están movilizados los distintos gremios de funcionarios de la salud para poder entonces pedir que esto se mantenga, algo que todavía entonces está, según lo que se ha indicado el gobierno, más sujeto a lo que es la discusión presupuestaria para el 2024. Para conversar en qué está todo este tema, estamos en contacto con el presidente de la FEMPRUS, Aldo Santibáñez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Aldo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos con problemas de audio porque no lo escuchamos. No sé si a lo mejor está conectó mal con los audífonos o está muteado ahí, pero Aldo nos escucha bien, sí, pero no. A lo mejor le pedimos entonces que se salga y se vuelva a conectar, a ver si ahí podemos mejorar porque está ahí mal la conexión. Nosotros les contábamos entonces esta situación. Son distintos los gremios que finalmente se han estado movilizando, han tenido también reuniones con también el gobierno, tanto con el ministerio como también con otros representantes. Y claro, la respuesta que se ha dado hoy día, hasta ahora, tiene que ver con que finalmente, bueno, hay una disposición, al menos lo habían señalado autoridades locales, acá en la región del Biobío hace un par de semanas cuando se movilizó también la FENAT, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, en relación a que estaba a la disposición al menos de poder dejar un porcentaje, pero obvio que esto estaba también ligado mucho a los recursos que se puedan tener para poder costear también estos contratos. Veamos ahora si escuchamos a Aldo. No, estamos teniendo algunas dificultades ahí porque tampoco lo escuchamos. No sé si, a ver qué... Lo vamos a tratar entonces de generar este contacto por teléfono entonces para poder conversar con Aldo, quien es presidente nacional entonces de la FEMPRUS, que es la Asociación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, para poder hacer este contacto y ver también en qué está esta situación. Como mencionábamos, son distintos los gremios que se han estado movilizando por esta solicitud, tanto desde el punto de vista de marchas, de paralizaciones, pero también de conversaciones con el gobierno y que puedan también entregar alguna solución. Ahora, hay un tema que siempre se había levantado, que tenía que ver con que este personal extra que había llegado a trabajar también en los recintos hospitalarios durante la pandemia, venían también a suplir finalmente las carencias de personal. Siempre se habló de que finalmente hoy día cada uno de los recintos se habla a veces de que, claro, hay muchas listas de espera, que a veces las detenciones son deficientes y desde las dirigencias siempre se habla de que hay una escasez, de que falta personal en algunos sectores, y cuando se contratado a estos personal de refuerzo, bueno, finalmente empezaron a cumplir las labores ahí donde faltaba, básicamente. Hubo efectos positivos en el fondo, y era lo que se pedían entonces desde los gremios de los trabajadores de la salud, que se pudiera mantener. Con el fin de la emergencia sanitaria se acababa esto, y ahora estamos en un compás de espera porque hubo una reunión en Santiago, pero se confirmó entonces la movilización para este día lunes. Sí. Ahora estamos en contacto, ya pudimos hacer el contacto telefónico con Aldo. ¿Ahora sí nos escucha? Ahora sí, Sí, yo lo escuchaba. entonces, a nosotros súper bien. Disculpa. Sí, no hay problema, son cosas que nos pasan ahí con esto de la tecnología. Bueno, partir entonces, para no perder más tiempo, Aldo, en la situación en la que se encuentran hoy día respecto también a conversaciones que se ha mantenido el gobierno. ¿Están las puertas abiertas o está esto supeditado solamente a la discusión del presupuesto 2024? Yo diría que las puertas están cerradas. Nosotros el día martes sostuvimos una reunión con el subsecretario de redes asistenciales, que finalmente entregó la ratificación de una decisión que el gobierno había adoptado respecto a la desvinculación de estos casi 6.500 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional.
Y lo decimos así porque el subsecretario incluso expresa en la propia reunión con todos los sindicatos del sector que estas personas que van a ser desvinculadas son necesarias para el sistema y hoy día cumplen funciones permanentes y que la decisión se adopta respecto a temas presupuestarios. Es una instrucción de DIPRES, del Ministerio de Hacienda, y por eso nosotros como organización hemos apuntado a la voluntad y a la responsabilidad política que tiene hoy el presidente Boric respecto a esta materia, porque el ministro de Hacienda tiene un jefe y ese jefe es el presidente de la República, y por eso nosotros le pedimos al presidente que cumpla con sus compromisos de campaña de fortalecer la salud pública, de dotar de trabajo decente a las trabajadoras y trabajadores, y en eso hoy día no lo estamos viendo y está afectando no solo la fuente laboral, sino que áreas muy importantes en todos los hospitales públicos del país. Ahí también, Aldo, si pudiéramos hacer específicamente contar hoy día, estos funcionarios, obviamente, el objetivo con el que son contratados tiene que ver con hacer este refuerzo, por supuesto, por la necesidad de la pandemia. Estamos hablando en un primer momento urgencias respiratorias, y después también, por supuesto, las UCI, las UTI. Hoy día, estos funcionarios, ¿qué tipo de labores, por ejemplo, estaban cuando ya en el fondo este tipo de emergencia por la pandemia y estas unidades ya, las UCI no están finalmente atendiendo pacientes COVID como fue en una primera instancia? Entonces, ¿qué labores realizan ellos hoy día? Sí, ahí me voy a tomar un minuto porque es importante aclarar. Desde que se inicia la pandemia, el año 2020-2021 tuvimos, a la redundancia, el pic de contratación. Llegamos a tener cerca de 33.000 trabajadores y trabajadoras que reforzaron la red y que venían básicamente a toma de PCR, en el peor momento, complejización de camas, y luego se fue desescalando y el Ministerio de Salud justamente fue identificando a aquellas personas que continuaban desarrollando labores que, producto del COVID, pero también que se había generado una inversión en salud pública que permitía hacer otras cosas. El ejemplo más claro es laboratorio. En algún minuto en Chile teníamos pocos laboratorios que analizaban las muestras. Recuerden que en los primeros meses todo se iba a Santiago para ver si era PCR o no. Bueno, producto de esto, se toma una muy buena decisión de instalar laboratorios en todo el país. Hoy día en Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, tenemos laboratorios que permiten analizar muestras de este tipo de virus, que es lo que significa un gran paso adelante que no lo teníamos antes. Es decir, la pandemia, además, con todas las problemáticas y las muertes que generó, además evidenció las dificultades que tenía la salud pública con cuestiones como esas, que no habían laboratorios en ciudades grandes, Magallanes, Arica, y todo tenía que trasladarse a los grandes centros urbanos, Santiago, Concepción, en fin. Y por lo tanto, esas personas fueron generando o realizando labores que hoy día son permanentes. Pasamos de 22.000 personas, aprox, el 2022, el 2023 se escaló y quedamos con 12.500 personas, que son 12.400 y tantas, que son las que hoy día están. Y estas personas hoy día están desarrollando áreas priorizadas por el MinSal que tienen que ver con urgencia, con hospitalización domiciliaria, con complejización de camas y con laboratorio, justamente. Pero hay un número importante, que son los 6.500 que hoy día están en cuestión y que comienzan a ser desvinculados el 30 de septiembre, que reforzaron otras áreas que hospitales, sobre todo hospitales pequeños, y que son los hospitales alejados de los centros urbanos más grandes, que hoy día se ven afectados. Por ejemplo, el Hospital de Arauco tiene hoy día implementado pabellón con cuartos turnos de enfermería y técnicos paramédicos. Por lo tanto, si estas personas se van a ir. Entonces, ese pabellón va a dejar de ser utilizado en los tiempos y la cantidad de producción que genera hoy día, porque estas personas no van a estar. Entonces, la pregunta es, cuando se reduce la lista de espera, se reducen los tiempos de espera, que ha sido uno de los elementos que ha mostrado el gobierno en estos últimos meses, nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con Arauco? ¿Vamos a volver al pasado? Es decir, que las personas de Arauco, de la provincia de Arauco o de la provincia de Biobío tengan que venir al Hospital Regional de Concepción o al Traumatológico de Concepción a resolver sus problemas, y que finalmente genera atostamiento, que genera lista de espera, tiempos de espera largos. Ese es hoy día el problema. Tenemos matronas en cuartos turnos de matronería en Los Ángeles, cuestiones que se requerían, porque además si esos son
aquí lo complejo es que el propio Ministerio de Salud señala que estas personas hoy día cada una está realizando labores que son fundamentales y permanentes. No hay ninguna persona de estos 12.500 que hoy día sobre en el sistema de salud. Alguien señalaba, efectivamente, los servicios de salud en el momento más complejo de la pandemia, y esto hay que decirlo con toda claridad, se aprovecharon. Como había recursos, contrataron, disculpen, yo soy periodista también, contrataron periodistas, abogados, asesores. Bueno, toda esa gente se fue. Toda esa gente fue desvinculada porque no cumplían un rol sanitario importante. Hoy día estas personas, no hay ninguna. El Ministerio ha hecho la revisión completa, no hay ninguna que no esté realizando una labor que sea fundamental, que sea permanente. Estamos hablando de fonoaudiólogos, kinesiólogos, enfermeras, técnicos paramédicos, matrones. Nosotros, representamos profesionales, pero hay una cantidad de técnicos paramédicos que son muy importantes para los equipos de salud y hoy día se están viendo afectados con esta desvinculación. Ahí, Aldo, también desde esa perspectiva, tú lo dices, obviamente la situación de la lista de espera es algo que se le ha dado prioridad al gobierno. Los distintos directivos también de los servicios de salud han levantado también el tema de estamos trabajando, estas son las medidas, los cuartos turnos, cómo finalmente se han ido arreglando para eso, para lo que se necesita personal. Cuando usted ha conversado con el gobierno respecto a la necesidad de estos funcionarios y obviamente lo que sirve para poder, por ejemplo, avanzar en la lista de espera, ¿cuál es la respuesta entonces si ellos entienden que finalmente estos funcionarios hoy día no están extra, no están sobrando, sino que finalmente son necesarios, faltan y quizás la cifra que hay incluso faltarían más? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si son útiles también para la política pública. Es que eso es lo que no entendemos, por lo menos con las autoridades que nosotros hemos conversado, que es la ministra de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales, ambas, tanto la ministra como el subsecretario, reconocen y expresan que estas personas son necesarias, que son parte de una brecha histórica en materia de trabajadores y trabajadoras que faltan en el sistema público de salud y que hoy día se requiere mantener. La ministra, me la encontré hace una semana atrás en Traiguén, para entregarle una carta, porque este tema lo venimos señalando hace varios meses nosotros como organización. Hoy día ya estamos ante la inminente desvinculación de un primer grupo de personas que va a afectar más o menos 2.500 personas al 30 de septiembre en todo Chile. Y lo que la ministra dice es, yo también lo sé, yo sé que necesitamos estas personas. La ministra lo dijo en la Comisión de Salud del Senado, estas personas no sobran. Incluso aún manteniendo estas 12.500 personas en el sistema, todavía Chile no llega a los niveles medios o a la media de trabajadores por cada 1.000 habitantes que tienen los países desarrollados en el mundo. Los OCDE, los famosos OCDE, en todos los parámetros nos medimos en eso porque somos parte de ese grupo, pero que en esta materia estamos por debajo de la media. Por lo tanto, incluso con estos 12.500 no somos capaces de llegar a esos niveles necesarios para poder atender, porque finalmente aquí lo que está en discusión es que si somos capaces como Estado, y eso es lo que le reclamamos al presidente, es que si su compromiso era fortalecer la salud pública, hoy día tiene una oportunidad histórica, porque tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en su totalidad y de manera unánime, le han señalado, le han entregado documentos formales, solicitudes que se llaman desde el Parlamento, pidiendo que se mantengan estos trabajadores. Nunca antes visto que hay un sector político en nuestro país que siempre ha apuntado a desmantelar o a bajar la capacidad que tiene el Estado respecto a estas materias. Estado, me refiero a los hospitales públicos. Bueno, todos ellos hoy día están de acuerdo. Y le están diciendo, presidente, manténgalo. Y nos ponemos de acuerdo en la discusión presupuestaria cómo lo hacemos para reasignar recursos de otra área y mantener estos trabajadores que son necesarios en el sistema público. Hoy día estamos todos de acuerdo, pero parece que el único que no está de acuerdo, porque entendemos las dificultades financieras, pero que hay una situación que es fundamental resolver, es el ministro de Hacienda, y por eso hemos llamado al presidente que ponga orden en su casa y que determine la continuidad de estos trabajadores y trabajadoras. Aldo, Alfonso Levet por acá, el asunto de las lucas, francamente, el asunto presupuestario, de cómo cubrir estas contrataciones, pareciera ser la principal piedra de tope y la falta de respuesta, digamos, que ustedes esperaban del gobierno. Estas contrataciones se dan en un contexto de pandemia. Durante 2022
usted mismo lo decía, ya venía en una tendencia decreciente, digamos, la contratación, ya empezaron a salir trabajadores y se sabía que en algún momento iba a terminar la pandemia. ¿Se pudo resolver antes? ¿Se pudo proponer antes? ¿Se pudo haber considerado para el presupuesto para que cuando terminara entonces esta condición de pandemia hubiesen mantenido esos trabajadores? ¿Ustedes lo propusieron? ¿Hubo alguna fórmula antes para preverlo esto? Porque se sabe, todo el mundo sabía que ya se iba a terminar en algún momento la emergencia. Así es, y en eso estamos de acuerdo. Alguien podría decir, las reglas claras conservan la amistad. Efectivamente, terminada la lista sanitaria, estos trabajadores y trabajadoras tenían... O sea, me refiero entendiendo que desde salud aparentemente también hay consenso de que son necesarios. O sea, ¿se sí, pudo ver una fórmula antes? Digo esto como para decir, efectivamente, la realidad o los hechos objetivos era que terminada la alerta sanitaria, estos trabajadores dejaban de prestar sus servicios en los hospitales. Lo que ocurrió desde el año pasado hasta la fecha es que el sistema y el país se dio cuenta que estas personas no estaban abordando materias COVID, sino que otras áreas falentes. Dicho eso, nosotros justamente en la discusión presupuestaria del año pasado planteamos, hicimos una presentación, la necesidad de mantenerlo, y lo que planteamos es que se reasignen incluso recursos dentro del propio ítem de salud. Hay una glosa, que es la número 8, me parece que son las transferencias de dinero a privado, es decir, las compras de servicios. Y nosotros no es porque efectivamente el sistema público requiere, o el Estado requiere, que cuando una patología no es posible cubrir los tiempos, en la oportunidad y en la calidad que se requiere, pueda comprar servicios al sistema privado. Eso tiene que continuar porque es parte de un sistema de salud integrado. Pero lo que nosotros decíamos era que, habiendo estos trabajadores con la capacidad resolutiva que está teniendo el sistema público, la posibilidad de reducir las transferencias a la posibilidad de comprar servicios podía reasignarse justamente a la mantención de los trabajadores, porque muchas de esas cosas que se estaban transfiriendo al sistema privado podía realizarlas y ejecutarlas al sistema público. Por lo tanto, había espacio presupuestario. Nosotros no entendemos por qué ese ítem o esa glosa se mantiene con altos valores de transferencia de dinero a privados cuando hoy día se está demostrando que los hospitales públicos están pudiendo otorgar prestaciones que hasta antes de la pandemia efectivamente habían tiempos de espera prolongadísimos, con una afectación importante, incluso lo hemos conocido, que ha llegado a la muerte de personas que estaban esperando por una atención de salud en el sistema. Aldo, ya para ir terminando esta entrevista, porque se nos ha pasado volando el tiempo también, el 30 de septiembre es este sábado. Hoy día, con lo que, como están las negociaciones, significa que el día sábado entonces estas personas ya serían desvinculadas. Eso es lo que debería pasar entonces. Hoy día está en jueves. Así es. Y nosotros ayer fuimos a Cerro Castillo, donde estaba el oficialismo discutiendo justamente el presupuesto, a ver si en esta última oportunidad hay un retroceso en la decisión, y esperamos que entre hoy día y mañana haya una señal de retrotraer esta decisión y mantener a estas personas y darnos tiempo, porque el propio Senado y diputados le han dicho, lleguemos hasta diciembre, y en la discusión presupuestaria vemos cómo arreglamos esta situación para el 2024. Es decir, voluntad política existe, y por lo tanto debiera ser incluso un espacio que el propio gobierno aproveche para justamente abordar el pacto fiscal que está en discusión política, que es una materia que ha sido dificultosa para el gobierno, pero que esta ventana de salud le permite poder conversar en ese sentido. Aldo, cuando habíamos informado esta situación ayer, lo que había trascendido de la reunión aquella con el Ministerio de Salud es que, en términos sobresimplificando, el gobierno les dijo, espérenme, voy a preguntar a Hacienda y vuelvo. ¿Existe alguna expectativa de que de aquí a mañana exista una nueva oferta, digamos, o alguna nueva fórmula por parte del gobierno? Hubo compañeras que se encontraron con el ministro de Hacienda en otra actividad de ayer. El ministro de Hacienda dijo, pero si nosotros entregamos una forma de solución del tema a salud, ¿cuál forma? Yo lo voy a hablar con la ministra, no sabemos si, porque lo que ellos han sostenido es que ya los 6.070 que mantienen es un esfuerzo fiscal importante. Eso es lo que señalaron. Entonces le preguntamos, pero los 6.400 que quedan y que se van a desvincular entre septiembre y octubre, dijo, yo lo voy a conversar con la ministra para ver cómo lo resolvemos. Ahora, no sabemos si es para mantener la decisión o para
entregar una opción distinta a lo que hasta hoy día hemos conocido. Y por eso nosotros hemos anunciado movilización para mañana viernes, vamos a generar banderas negras porque la salud está de luto, y el día lunes y martes hemos anunciado un paro. Esperemos que hoy día o mañana temprano nos den la buena noticia que se ha resuelto y nos sentemos a conversar de cómo, porque sabemos las dificultades financieras que hay en el país, eso nosotros nos hacemos cargo de aquello, pero lo que hemos pedido es que nos demos tiempo hasta el 31 de diciembre, discusión presupuestaria mediante, buscar una solución entre todos los actores, Congreso que está disponible, el gobierno y obviamente nosotros los representantes de los trabajadores y trabajadoras que conocemos lo que hoy día están haciendo aquellas personas que son atenciones que son muy necesarias para la población, sobre todo, insisto, en zonas alejadas que muchas veces son postergadas y que hoy día tienen la oportunidad de atender sin este costo social de trasladarse largos tiempos hacia los centros urbanos más importantes en cada región. Aldo Santibáñez, presidente nacional de la FEMPRUS, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de la situación que afecta al personal de salud a propósito también de el término de contrato del personal de refuerzo COVID. Muchas gracias, Aldo, por estar junto a nosotros esta mañana. Gracias, Leslie, gracias, Alfonso. Que tengan buena jornada. Gracias. Ojalá tener novedades pronto entonces en torno a este tema, sobre todo porque parte de lo que conversábamos también con Aldo tiene relación con, hay una política también de parte de esta administración que está relacionada con fortalecer la salud pública, no solamente desde el punto de vista de disminuir, por ejemplo, las listas de espera que por la propia pandemia ya se habían visto aumentadas, sino que también, por ejemplo, con otra medida que hace poco se cumplió un año de funcionamiento, que es el copago cero para aquellos usuarios que son de FONASA se atiendan en la salud pública. Para eso necesitas también personal que sabemos que incluso con los que se van a desvincular ahora tampoco estaríamos en un buen pie, pero estaríamos mejor de lo que no tendríamos si ellos entonces se desvincularían. Hay poco espacio también, quedan 2 días para que hay algunos que se terminen sus contratos, 30 de septiembre. Pero respecto a esto que cuenta entonces Aldo, el dirigente, aquí hay una luz de esperanza, o sea, o falta el visto bueno de alguien o le gusta el suspenso a alguien porque aparentemente la fórmula está. Sí, sobre todo cuando hay en el fondo también desde parlamentarios de distintos sectores, como dijo, un compromiso de decir, sí, nosotros estamos por mantener este personal, porque claro, también, ¿cómo te pones a esto? Es un poco complicado, sobre todo cuando hay una política de fortalecer esta salud. Así que, bueno, para quienes quieran revivir esta entrevista, por supuesto, un tema que vamos a estar también atentos a cuál va a ser su desenlace dentro de los próximos días.